Magistrado Felipe Lamata Pizaña tiene la palabra. Gracias, presidente. No comparto el proyecto y tampoco comparto, por evidentes razones, el acuerdo que es regresivo, claramente regresivo y que fue emitido por el INE. Las razones por las cuales me parece evidente su regresividad son las siguientes. Primero, tratándose de temas que tienen que ver con indígenas, se disminuye el número de distritos indígenas sin motivación ni razón alguna. El acuerdo reduce 3 fórmulas de indígenas de mayoría relativa, pues pasa de 21 a 18 fórmulas. Me parece que ese es el proyecto más que el acuerdo, efectivamente. Y crea un modelo de bloques que genera desventaja para personas indígenas y privilegia la discrecionalidad partidista. Prevé el deber de los partidos políticos de postular 18 candidaturas indígenas de mayoría relativa en bloques de concentración indígena, alta, media y baja, los cuales se dividen a su vez en bloques de competitividad, nuevamente alta, media y baja. El modelo de bloques solamente garantiza que 6 candidaturas sean postuladas en bloques de alta concentración indígena y alta competitividad. De manera desventajosa para las personas indígenas, 12 candidaturas podrán ser postuladas en bloques de media y baja concentración indígena. El nuevo modelo diseñado por el INE abandona, en realidad, los distritos federales indígenas, que ha sido un tema que ya ha sido avanzado por esta sala superior. Se suprime el deber de señalar 21 distritos para personas indígenas, como se hizo en 2021. Es decir, no solamente los abandona, sino que además no considera que pues, en los últimos 3 años ha crecido la población indígena y que se han movido a su vez pues, las concentraciones de indígenas en el país. El ejercicio de los distritos indígenas se tiene que hacer elección por elección para determinar cuáles son. Y bueno, pues en este caso no se encuentra considerado ya que se abandona completamente el modelo de distritos indígenas. De hecho, es indiferente justamente la cuestión que tiene que ver con la nueva distritación, que en su caso tiene que tomarse en cuenta. Se afecta posiciones indígenas en representación proporcional, se disminuyen las posibilidades de triunfo de personas indígenas en representación proporcional, porque si bien se aumenta de 9 a 12 las fórmulas por esta vía, los partidos tienen atribuciones discrecionales para distribuirlos en 12 franjas. Este sistema de franjas no funciona, es regresivo y por lo tanto es inconstitucional. En el modelo actual únicamente se garantiza la postulación de 3 fórmulas, pero en los primeros 10 lugares, es decir, donde efectivamente hay grandes posibilidades de ser asignado. Genera incertidumbre en postulación de indígenas en representación proporcional. En 2021 era claro que los partidos políticos debían postular al menos 9 fórmulas distribuidas en las circunscripciones plurinominales. Inclusive se señalaba el número de candidaturas por circunscripción, mientras que para 2024 se implementa un sistema de 12 franjas, vuelve a ser lo mismo. Esta regulación, además de compleja, genera incertidumbre, es totalmente regresiva. Pero no nada más el tema son los indígenas, son prácticamente todos los grupos en situación de desventaja. Primero, existe falta de certeza en la implementación. Para los demás grupos en situación de desventaja, particularmente LGBTIQ+, afromexicanas y personas con discapacidad, el INE prevé que en mayoría relativa se deben postular 12 candidaturas en 3 bloques de competitividad alto, medio y bajo. Ahora, la regulación es ambigua, porque en 2021 se señaló un número específico de postulaciones por grupos, 3 afrodescendientes, 6 personas con discapacidad y 2 personas de la diversidad sexual y de género. Ya no hay un número específico, solo se prevé como regla postular mínimo una candidatura de cada grupo en situación de desventaja. La regulación nuevamente es regresiva, genera incertidumbre en la postulación ante la falta de señalamiento puntual respecto del número de candidaturas concretas que se deben postular por cada grupo en situación de desventaja y genera una especie de bolsa donde todos los grupos en situación de desventaja compiten entre sí para pues salir premiado con una candidatura, lo cual no, y podrían no salir con ninguna, por cierto, lo cual evidentemente hace que se deprecie los derechos de estos grupos en situación de desventaja, ya que quedan completamente al arbitrio de los partidos políticos, es decir, que históricamente los han
excluido de sus derechos políticos. Afecta las posiciones de las personas de la diversidad sexual y de género, de los afrodescendientes y de personas con discapacidad en representación proporcional. Disminuye las posibilidades de triunfo de esos grupos porque se reduce una fórmula al pasar de 9 a 8 sin razón alguna. El sistema de franjas previstos para estos grupos en representación proporcional es regresivo porque se disminuyen considerablemente las posibilidades de triunfo. En 2021 tuvieron garantizadas 9 fórmulas en los primeros 10 lugares, mientras en 2024 tienen garantizadas solamente 2 en los primeros 10 lugares. Afecta las posiciones de los migrantes en representación proporcional. Quizá el sistema creado en 2021 no es lo suficientemente bueno en relación con el voto de los migrantes. Me parece evidente que en algún momento tendrá que crearse alguna fórmula de votación en que la gente, los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, pues voten directamente por sus representantes. Sin embargo, para eso se necesitan votaciones que lleven a una reforma constitucional al respecto. Nosotros como autoridades judiciales electorales, pues tenemos que ceñirnos al marco constitucional y estando ceñidos al mismo, por ahora no se puede crear esas fórmulas de votación que lamentablemente tendrán que quedar para un momento en que haya, digamos, posibilidades de diseño constitucional diferente. Es verdad, podría mejorar las maneras en las cuales se hizo el sistema de representación de los migrantes en 2021, ¿no? En ese año se señaló un número específico de postulaciones para migrantes en RP, 5 fórmulas. Para 2024 solo se prevé el deber de postular mínimo una fórmula. Existe una reducción de 4 fórmulas, sin motivación alguna, ni mucho menos reforzada, para identificar a qué se refiere a la regresividad. Incorpora ambiguamente acciones afirmativas de pobreza. No se establecen parámetros claros y concretos para definir quiénes serán las personas beneficiarias. La condición de pobreza no es una cualidad de una persona, como lo es ser indígena, afrodescendiente, persona de la diversidad sexual o de género. Además, la creación de esta acción afirmativa con ese grado de ambigüedad realmente reduce las posibilidades de acceso a los demás grupos en situación de desventaja. Y es que todo ello no advierto que en el acuerdo se justifique de manera razonada de que este nuevo modelo de postulaciones asegure de certeza, seguridad y que se garantice una Cámara de Diputaciones que al menos tenga el mismo número de representantes de estos grupos en situación de desventaja como en 2021. Es decir, no solo no se maximizan los derechos, sino alarmantemente se tiene una visión de regresividad. Lamentablemente, dado ese acuerdo, pues que no comparto, tampoco puedo coincidir con el proyecto, porque efectivamente el proyecto pues confirma la mayoría del acuerdo, salvo en el tema de indígenas. Y aún así en indígenas también me parece que se podría fortalecer un poco más y regresar al sistema, la verdad, de distritos indígenas fortalecido con representación proporcional. Es decir, si alguien me pregunta, yo pensaría que hay que, en principio, pues prácticamente aplicar una reviviscencia de las normas de las elecciones de 2021, actualizarlas quizá de alguna manera, y confirmar únicamente la regulación de las acciones afirmativas para el Senado, que ahí sería por primera vez que se regule y ahí no habría ningún tipo digamos, de regresividad. Y es que las acciones afirmativas implementadas en 2021 dieron cuenta de su eficacia. Repito, no son perfectas, seguro se pueden mejorar y ojalá que algún día el Congreso de la Unión y los congresos locales regulen el tema de acciones afirmativas. Es su deber, simplemente han decidido ser omisos a esto. Ahora, mientras no lo hagan, corresponderá al INE llevar a cabo las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de acciones afirmativas, que en modo alguno pueden ser regresivas. Vamos a recordar un poco de los resultados de 2021. Se logró la elección de 65 personas por acciones afirmativas en el Congreso Federal, de las cuales 37 son indígenas, 8 con discapacidad, 6 afromexicanas, 4 de la diversidad sexual y de género, y 10 migrantes. Con las reglas actuales,
claramente las reglas actuales propuestas por el INE, claramente tendríamos un resultado mucho menor al resultado de 2021. Eso es regresivo completamente. Que me parece es el resultado de las elecciones de 2021 conforme a las reglas de 2021, es un piso mínimo que debe cumplirse para evitar vulnerar el principio de progresividad. Incluso el cúmulo de más de 100 impugnaciones, que por cierto ninguna es de los partidos políticos, pero bueno, más de 100 impugnaciones nos da cuenta que el acuerdo no le asegura ni garantiza a la ciudadanía que las acciones afirmativas implementadas por el INE sean efectivas y más bien evidencia que son regresivas. Y por el otro lado, pues se da una cómoda, pues vamos a decir, una cómoda falta de litigio de este acuerdo por parte de los partidos, lo cual se da nueva cuenta de una voluntad evidente de regresividad por parte de los partidos. Eso es lo que yo diría, presidente. Gracias.